Gloria a Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Well, I thank God for Pastor Johnny Le agradezco a Dios por el pastor Johnny interpretando my message today. mi mensaje el día de hoy. And I have a book where I call Silence Equals Consent. Tengo un libro el cual se llama Silencio es igual al consenso. The Sin of Omission. Y este es el objetivo. And I start off talking about how there are people who are globalists. Yo he hablado acerca de cómo hay personas que son globalistas, Who want a one world government. el cual tiene un grupo que quieren un gobierno de un solo gobierno. And they don't like people that want to preserve their nation. Y son un grupo que no quieren preservar su nación. And so one is Brock Chisholm, El número uno es Chisholm, who was the first director of the World Health Organization. quien fue el director de la Organización Mundial de la Salud. And he said, to achieve world government, Y dijo, para lograr el gobierno, it is necessary to remove from the minds of men es necesario ponerle a la mente del mundo their national patriotism. su patriotismo nacional. So globalists, Let me fix something over Okay. there. Jason, ¿puedes poner el decimator en el confidence? El número 7, creo que es el 7 o el 8, porque no tengo el de inglés acá. Eso, thank you. Got mucho it. gracias. And so the most common form of government in world history Una de las formas más comunes de gobierno en la historia mundial is kings. son reyes. And the first instance in world history of a king Y la primera instancia en el mundo, en la historia del mundo de un rey, is Nimrod, es Nimrod, the Tower of Babel. la Torre de Babel. And Josephus, the Jewish commentator, Y Joseas, el comentarista hebreo, said Nimrod wanted to build a tower so high dijo que Nimrod quería construir una muralla, un edificio tan alto, that if God destroyed the world again with a flood, he could survive on top. que si Dios volvía a destruir el mundo con una inundación, entonces ellos podían estar hasta arriba y no les iba a pasar nada. And he made everybody in town bake bricks and bring them, or he would kill them. Y entonces les dijeron a toda la ciudad que trajeran ladrillos para construirla, o si no los iban a matar. Nimrod wanted people to fear his government more than fear God. Nimrod quería que el pueblo temiera más del gobierno que de Dios. And since the population of the world was there Y como la población del mundo estaba ahí, in the Mesopotamia, en Mesopotamia, and he wanted to control it, y quería controlarla, in one sense, en un momento, en un aspecto, Nimrod was the first one that wanted a one world government. Nimrod era el único que quería un gobierno globalista. He wanted to control the population of the world. Él quería controlar la población del mundo. And God comes down and confuses the languages, and the people scatter into language groups that turn into nations. Y Dios confunde las lenguas y estas se convierten en gente dispersa, en grupos lingüísticos que se convierten en naciones. So nations were God's invention to postpone a one world government. Las naciones fueron entonces el camino de Dios para posponer este orden o este gobierno de orden mundial. Take the population of the world, Toman la población del mundo, break it into subgroups, los ponen en subgrupos, but every generation pero cada generación has some dictator tiene algún dictador that wants to conquer other que nations quiere conquistar otra nación and put together the one world government y again. quieren poner este mundo o este gobierno globalista. So you have Nimrod Entonces tienes a Nimrod and pharaohs y faraones and Caesars, y Césares, Kaisers, Kaisers, Khans, Khans, Alexander the Great, Alejandro el Magno, Julius Caesar, Julio César, the Muslims, los musulmanes, the Vikings, los vikingos, Genghis Khan, Genghis Khan, the Tsar of Russia, el zar de Rusia,
And over in America, Montezuma, Y en América tenías a and Moctezuma, then the King of Spain, y luego el rey de España, the King of France, el rey de Francia and the King of England. y el rey de Inglaterra. Anybody that can plot on a graph Cualquiera que pudiera poner en una gráfica, sees these kingdoms keep getting bigger and bigger, podían ver que su reino iba creciendo y creciendo, and eventually will max out on a global scale. y se iba a maximizar en un esquema global. And Jesus said the wheat and tares grow together till the harvest. Y dice Jesús que crece tanto la hierba crece como aquello que está mal. And wherever there is a king, Y donde está un rey, he wants you to fear him instead of God. él quiere que le temas a él, al rey, en lugar de a Dios. Remember Nebuchadnezzar ¿Recuerdas a Nabucodonosor? says, you bow to my statue Él le dijo, tú te tienes que inclinar a mi estatua or I'm going to throw you in the fiery o furnace. te voy a tirar al horno de fuego. So something happened in Ah. 1517 Algo sucedió en 1517 called the Reformation. mientras estaba la reforma. And you had lots of people believing something different than their king. Y tenías a muchas personas entendiendo, aprendiendo algo diferente a lo que le decía el rey. And the kings would kill them. Y los reyes los mataban. And so the Queen of France Entonces la reina de Francia did not like that 10% of France became Huguenot Protestant. no les gustaba que el 10% de Francia se había convertido al protestantismo. So she kills 30,000 Así que ella mata 30,000 in the St. Bartholomew's Day massacre en la masacre del día de San Bartolomé in 1572. en 1572. So you had scholars in Europe Así que tienes personas eruditos en Europa wondering what to do with a Bible verse. esperando qué hacer con un versículo de la Biblia. Let everyone be subject to the governing Que authority. todos estén sujetos a la autoridad gobernante. But what if the governing authority wants to kill your wife and kids? Pero ¿qué pasa si la autoridad gobernante quiere matar a tu esposa y a hijos? The government caught them praying the wrong way. El gobierno los encuentra orando de la manera equivocada para ellos. So some people protested, Así que algunas personas protestaron and they were called y Protestants. fueron llamados protestantes. One was John Calvin. Uno de estos fue Juan Calvino. He said, we are subject to the men who rule over us, but subject only in the Lord. Él dijo, estamos atentos a los hombres que gobiernan sobre nosotros, pero sujetos solo al Señor. If they command anything against him, let us not pay the least regard to it. Si ellos demandan cualquier cosa contra él, no les prestemos la menor atención. So it's sort of like Ephesians 6, children obey your parents. Es como Efesios capítulo 6, versículo 1, los niños deben de obedecer a sus padres. But what if there's a bad parent Pero ¿qué pasa si tienes un mal padre? who tells the kid to sell themselves into prostitution and kill the neighbor? Que le dice a su hijo que se venda a la prostitución y que mate al vecino. Is the child supposed to obey that parent? ¿Acaso debe el niño obedecer a ese padre? The child obeys the parent as long as the parent's telling them to do something that lines up with God's word. Los hijos obedecen a los padres siempre que los padres les piden hacer algo que se alinee con la palabra de Dios. You obey the government as long as the government's telling you to do something that lines up with God's word. Obedeces al gobierno siempre y cuando el gobierno te dice hacer algo que se alinee a la palabra de Dios. You fear God more than you fear the government. Tú le temes a Dios más de lo que le temes al gobierno. You do not fear Nebuchadnezzar. No le tienes miedo a Nabucodonosor. You do not fear Nimrod. No le tienes miedo a Nimrod. You fear God. Le temes al Señor. And so, why would God tell you to do something in his word and then tell you to submit to a government that tells you not to do what he just got done telling you to do? ¿Por qué Dios te permitiría hacer algo en su palabra y luego te diría que te sometas a un gobierno que te pide hacer lo contrario a lo que dice su palabra? It's what Martin Luther King Jr. wrote in his letter from the Birmingham jail. Es lo que Martin King Jr. dijo en su carta desde la cárcel en Birmingham. One may well ask, how can you advocate breaking some laws and obeying others? Bien podría preguntarse cómo puedes infringir algunas leyes y obedecer otras. The answer lies in the fact that there are two types of laws, just and unjust. La respuesta está en el hecho que hay dos tipos de leyes, justas e injustas. One has not only a legal but a moral responsibility to obey just laws. Uno no ha de tener solo una responsabilidad legal, sino una moral de obedecer las leyes justas. Conversely, one has a moral responsibility to disobey unjust laws. Por el contrario, se tiene una responsabilidad moral de desobedecer las leyes injustas. How does one determine whether a law is just or unjust? ¿Cómo se determina si una ley es justa o injusta?
A just law is a man-made code that squares with the moral law or the law of God. Una ley justa es un código hecho por el hombre que cuadra con la ley moral o la ley de Dios. So you obey the government as long as the government's telling you to obey God. Así que tú obedeces al gobierno siempre y cuando el gobierno te dice que obedezcas a Dios. So the most common form of government is kings. La forma de gobierno más normal o más común es ser un rey. And during the Reformation, Y durante la Reforma, the Calvinists los calvinistas influenced the Puritans, influenciaron a los puritanos and the Puritans pioneered how to have a government without a king. y ellos fueron pioneros en cómo tener un gobierno sin un rey. It's called a covenant form of government. Se trata de una forma de gobierno con un pacto. You get rights from God, Tienes derechos de Dios, you're fair to your neighbor eres bueno o justo con tu vecino, because you're accountable to God. porque tú le das cuentas a Dios. So let's say there's a bad king. Digamos que hay un mal rey. We all work together and get rid of him. Todos trabajamos juntos y nos deshacemos de este rey malo. We put in a good king, Ponemos un buen rey, but his sons are bad. pero sus hijos son malos. So we're back to where we started Así from. que volvemos al principio. We got to get rid of that bad king, Tenemos que deshacernos de ese mal rey. put in a good king, Tenemos que volver a poner un buen rey, but his sons are bad. pero sus hijos también son malos. Here's King David, the best king. Aquí está el rey David, el mejor rey. His oldest son, Amnon, rapes a daughter, Tamar. Su hijo más grande, su hijo mayor, viola a una de sus hijas. And he's murdered by the other son, Absalom. Y él es matado o es asesinado por su hijo Absalón. And Absalom tries to overthrow David. Y Absalón trata de quitarle el reinado a David. This is the best King David. Y este es el mejor rey David. His own sons go bad. Sus propios hijos están haciendo lo malo. So the brilliance of a covenant form of government Lo brillante de un pacto o un gobierno de pacto is you get rid of the bad king es que tú te deshaces del rey and you maintain order in society without the rubber band snapping back with a new king. y mantienes el orden en la sociedad sin tener que deshacer todo lo que estás haciendo cuando llegue un mal rey. And where did these Puritans get the idea? ¿Y de dónde sacaron la idea estos puritanos? The Bible. De la Biblia. What part of the ¿Qué Bible? parte de la Biblia? The first 400 years out of Egypt before King Saul. Los primeros 400 años fuera de Egipto antes del rey Saúl. So around 1400 BC, Alrededor de 1400 antes de Cristo, millions of Israelites come out of Egypt, millones de israelitas se van de Egipto and for 4 centuries, y por 4 siglos there's no king. no hay un rey. It's called the Hebrew Republic. Se trata de la República Hebrea. It's the first time in world's history Es la primera vez en toda la historia where mundial there's millions of people and no king. donde hay millones de personas y no hay un rey. And it worked because every citizen was taught the law Y funciona porque todos los ciudadanos les enseñaban la ley and they were personally accountable to God to follow the law. y eran responsables personalmente de seguir esta ley. So let's say there's no king and no police, Digamos que no hay un rey y no hay policía and you have an opportunity to steal. y tienes la oportunidad de robar. Nobody's around, No hay nadie cerca de ti and then you think, God is watching me. y después dices, pero Dios me está viendo. He wants me to be fair. Él quiere que sea justo. He's going to hold me accountable in the future. Él me hará responsable en el futuro. Maybe I should hesitate stealing. Creo que no debería de robar. And it creates a tiny thing in your head called a conscience. Y eso crea algo muy pequeño que se llama conciencia. So you can maintain order in society, Así que tú puedes mantener el orden en la sociedad, get rid of the bad king, te puedes deshacer del mal rey and maintain order y mantener un orden without the rubber band snapping back with a new king. sin tener que regresar a la misma piedra, tropezarte con la misma piedra de un mal rey. Because everybody's taught the law Porque todos les han enseñado la ley and they're personally accountable to God to follow it. y son personalmente responsables de seguirla. And it worked for 400 years Y esto funcionó por 400 años, until the priests went woke. hasta que los sacerdotes se volvieron a la cultura woke. There's no sin anymore. Ya no hay más pecado. So here's Eli, the high priest. Así que aquí está Elí, el sumo sacerdote. His own sons are sleeping with women in the tent where the Ark of the Covenant Sus is. propios hijos están durmiendo con mujeres en la misma tienda donde está el arca de pacto. Another Levite with a graven image Otro levita con una imagen grabada
and you're reading the story in the book of Judges, y tú puedes leer esta historia en el libro de Jueces, say, what's this Levite doing with the graven image? y te preguntas, ¿por qué está este levita con una imagen grabada? Isn't that one of the commandments? You're not supposed to have them? ¿No es ese uno de los mandamientos? ¿No debes de tener imágenes? And then another Levite with a concubine. Y después tienes otro levita con una concubina. The law says the Levite's to marry a virgin of his own tribe. La ley decía que los levitas tienen que casarse con una mujer virgen de la misma tribu. And here he is with the woman he's not even married to. Y aquí está con una mujer con la cual ni siquiera está casado. He's not following the law. No está siguiendo la ley. And their house gets surrounded by sodomites. Y la casa está rodeada de sodomitas. Something about that behavior that appears at the last stages of a people ruling themselves. Y esto es una de las causas que vemos con estas personas tratando de reinarse a sí mismos. And the poor concubine's raped to death. Y esta concubina fue violada hasta la muerte. And by the time you're grossed out by the story, Y mientras tú paras, o cuando ya paras en esta historia, you read the line, puedes leer una parte en este versículo. every man did that which was right in their own eyes. Cada hombre hizo lo que bien le parecía. Why? ¿Por qué? Because the priests stopped teaching him what was right in the Lord's eyes. Porque los sacerdotes dejaron de enseñar que era lo correcto delante de los ojos de Dios. The priests all went woke. Los sacerdotes todos se volvieron a la cultura woke. The people lost the fear of God, Todos, cada uno de ellos perdieron el temor hacia el Señor. and they lost the knowledge of the law. Y ellos perdieron el conocimiento de la ley. And the people go to Samuel the prophet, Y las personas, el pueblo, van con el profeta Samuel and they say this self-government system's no longer working. y les dicen, este sistema de gobierno o autogobierno ya no está funcionando, Samuel. We want to be like the other countries. Queremos ser como todos los demás países. We want a king. Queremos un rey. And they get King Saul. Y les dan al rey Saúl. And the prophet Samuel cries, Y el profeta Samuel llora o aclama. and the Lord tells him, they have not rejected thee, but they have rejected me. Y el Señor le contesta, no te he rechazado, pero me han rechazado a mí. So why is this story important? ¿Por qué es importante esta historia? Because the kings of Europe looked to the Bible for their authority, Porque los reyes de Europa vieron a la Biblia para su autoridad, but they looked to the King Saul and on part of the Bible. pero ellos empezaron a leer la parte del rey Saúl hacia adelante. But the Puritans that founded the colonies in America, Pero los puritanos, los cuales fundaron las colonias en Estados Unidos, en América, en el continente americano, they looked to the pre-King Saul part of the Bible. ellos vieron a la parte anterior de Saúl en la Biblia. So instead of it being the creator gives the power to the king and he gives it to the people, En lugar de ser el creador le da el poder al rey y el poder le da el poder a las personas, the creator gives the power to each person. el creador les da el poder a cada persona. And we choose our own leaders bottom up. Y nosotros decidimos quiénes son nuestros gobernantes. We leave out the king. Nos quedamos sin el rey. And so it's the difference between a dead pyramid ruled top down by a king Es la diferencia entre una pirámide muerta que se reina de arriba para abajo or a living tree where every tiny root sucks up nutrients to keep the tree alive. o un árbol completamente vivo del cual emergen de sus raíces todos los nutrientes que necesita para poder crecer. Instead of divine right of kings top down, En lugar de tener un derecho divino de los reyes hacia abajo, it's we the people bottom up. somos nosotros hacia arriba. It was first seen in a change in church government. Es un hecho que se vio primero en el gobierno de las iglesias. Instead of the hierarchical church government, En lugar de un gobierno jerárquico with the King of England as the head, y el reino del rey de Inglaterra como la cabeza de este reinado, which was a clergy laity structure. es una estructura clero laicaco. So the clergy did the ministry Así que el clero hacía el ministerio, and the laity was lazy and watched. el laicado era muy flojo y empezaba a observar. It was sort of a spectator religion. Era como una religión de espectadores. You watched the minister do the ministry. Tú observas al ministro hacer el ministerio, But in the congregational model, pero en el modelo congregacional, the pastor trains the saints to do the work of the el ministry. pastor entrena a los santos a hacer la administración.
So this is why I did not like the COVID response so much. Es por eso que no me gustaba la respuesta hacia el COVID, It was changing church structure. porque cambiaba la estructura de la iglesia. Instead of the body getting together En lugar de unirnos como cuerpo and the older women sees the young mom all upset, y las mujeres jóvenes veían a su mamá tan triste and she says to the young mom, "What's wrong? Oh, the kids are sick." y le dice a la mamá, ¿qué pasa? Y la mamá contesta, los niños están enfermos. And the older woman says, "Let me pray for you and help you." Y en lugar de que la mujer viniera y dijera, oh, déjame orar por ti, And ministry takes place. y hay ministración, The COVID response was, la respuesta hacia el COVID fue, "Go home and watch a message on a screen." vete a tu casa y velo por la televisión. You're taking in, Tú estás absorbiendo, but you're not giving out. pero no estás ministrando. Everything that's alive takes in and gives out. Todo lo que está vivo obtiene y también hace hacia afuera. Every muscle to grow has to be exercised. Cada músculo para crecer tiene que ser ejercitado. You don't just hear a good message. No solamente escuches un buen mensaje, You hear a good message and then fill with the Holy Spirit, Es- put yourself in a position where there's a need. escuchas un buen mensaje y dejas que el Espíritu Santo te ponga en la posición o en el lugar correcto donde hay una necesidad. And the Holy Spirit will use you to meet the need. Y el Espíritu Santo te va a usar para poder atacar esa necesidad. So when the pilgrims were coming to America, Así que cuando los peregrinos estaban llegando a América, they left the king ellos dejaron al rey atrás and they're in their little boat y están en su barco and they said, "We are knit together as a body in covenant of the Lord, tied to care for each other's good." y ellos dijeron, estamos unidos al cuerpo en un pacto al Señor, ligados a todo esto para llevar a cabo la promesa de vida. And so they take their covenant church form of government and they make it their civil government. Así que toman este gobierno anterior y lo hacen un gobierno cívico, un Es cuerpo como- político cívico. It's called the Mayflower Compact. Se trata del compacto del Mayflower. We, in the presence of God, covenant ourselves together into a civil body politic. Nosotros en presencia de Dios pactamos nuestras vidas juntas en un cuerpo político civil, A church group forming itself into a political group. un grupo de la iglesia llegando a un grupo de gobierno. And so the King of England Y el rey de Inglaterra did not like this. no le gustó esto He said, "I will make them conform themselves or else I will harry them out of the land." y dijo, voy a hacer que se conformen a nosotros o de lo contrario los haré expulsar de la tierra. So you had the great Puritan migration, Y es por eso que tienes la gran migración puritana, 20,000 20,000 pastors and churches pastores en las y congregaciones came to America llegaron a América, al continente americano, and churches founded cities. y las iglesias empezaron a fundar ciudades. A pastor named Roger Williams Un pastor llamado Roger Williams and the First Baptist Church in America y la primera iglesia bautista en Estados Unidos founded the city of Providence, Rhode Island. fundó la ciudad de Providence en Rhode Island. And Pastor Thomas Hooker Y pastor Thomas Hooker and the First Congregationalist Church founded Hartford, Connecticut. y la primera iglesia congregacional la fundó en Hartford, Connecticut. Churches founding cities. Las iglesias fundando ciudades. And they had one building in every town Y ellos tenían un edificio en cada ciudad called a meeting place. llamado un lugar de reunión. And so the pastor would teach the Bible, Así que el pastor predicaba la Biblia and then they would do their city business there. y después ellos hacían toda la reunión de la ciudad o todo lo que tenían que hablar tocante a la ciudad, del ayuntamiento. The word synagogue in Hebrew La palabra sinagoga en hebreo means meeting place. significa lugar de reunión. That's where the rabbi would teach the law, Es donde el rabino iba a predicar la ley and that's where they would do their city business. y ahí es donde hacían también en ese mismo lugar, tocaban todos los temas concernientes a la ciudad. Why build a separate building just to talk about a different topic? ¿Por qué construir otro edificio si vamos a hablar de este tema? So everybody's involved in church, Así que todos están involucrados en la iglesia and everybody's involved in the city y government todos también están involucrados en el gobierno de la ciudad, because it's the church founding the city. porque es la iglesia fundando la ciudad. There's no non-church members there to be lazy and let them run stuff. No hay ningún
persona que no es miembro de la iglesia, que está haciendo, es un flojo que no tiene nada que hacer. And so when the Revolutionary War started, Así que cuando comienza la guerra de independencia, the British sent over a military governor los británicos envían un general militar and he outlawed meeting houses. y él clausuró todas las reuniones en el ayuntamiento. Democracy is too prevalent in America. Él dijo, la democracia es demasiado prevalente en Estados Unidos. He tells them to obey government mandates. Les dice que tienen que obedecer los mandamientos del gobierno. And we say, no, nothing happens in America unless we give our consent. Y nosotros contestamos, no, nada pasa o nada sucede en esta nación si ustedes no tienen nuestra autorización. He says, no, you obey government mandates. Y él decía, no, tienen que obedecer los mandatos del gobierno. And we're like, no, nothing happens unless we give our consent. Y entonces respondimos, no, nada sucede sin nuestro consentimiento. He said, no, you're a robot, you're a zombie. When the government blows the trumpet, you bow to the statue. Y le dijo, tú eres un zombie, tú eres un robot. Cuando el gobierno hace sonar las trompetas, te tienes que hincar, arrodillar a esa imagen. And we say, no, nothing happens unless we give our consent. Y decimos, no, nada sucede sin nuestro consentimiento. It turns into a revolutionary war, Se vuelve una guerra revolucionaria and we win. y ganamos. And we set up a government where it's we, the people, Y entonces establecemos un gobierno que es nosotros el pueblo, government from the consent of the governed. gobernando por el consentimiento del gobernante. So Romans 13, Así que en Romanos 13, let everyone be subject to the governing authority, que todos estén sujetos a la autoridad gobernante, is understood differently in a monarchy versus a republic. se entiende de manera diferente en una monarquía contra una república. In a monarchy, subjects submit to the king. En una monarquía los súbditos se tienen que someter al rey. In a republic, the citizens are the king. En la república los ciudadanos son el rey. The kings look to the King Saul and on part of the Bible. Los reyes vieron a Saúl y a toda la parte después de él en la Biblia. And the founders of America look to the pre-King Saul part of the Bible. Y los fundadores de esta nación vieron a la historia en la Biblia antes del reinado. The word citizen means co-ruler, co-sovereign, co-king. La palabra ciudadano significa cogobernante, cosoberano, correy. So we pledge allegiance to the flag and to the republic. Así que le juramos lealtad a la bandera de esta república. We're pledging allegiance to us being in charge of ourselves. Estamos haciendo un pacto con nosotros para ser leales a nuestros valores. So when somebody protests the flag, Así que cuando alguien protesta la bandera, what they say is, I don't want to be the king anymore. lo que están diciendo es que ya no queremos ser el rey. So that's the 1600s. Eso pasa en los 1600. It's a covenant form of government. Es un pacto que tiene un gobierno que tiene que ver con un pacto. But after a while, it got a little dry, Pero después de un tiempo parece que todo se seca. and they taught it academically, Y empezaron a hablar de esto de manera académica. and they became less evangelistic. Y se volvió menos evangelístico. So in the 1700s, you had the pietists En los 1700 tienes a los pietistas who said it's more than a plan, you have to have an experience with Jesus. que dicen, va más allá de un plan, necesitas una experiencia con Jesús. And when you have this experience, you will no longer do worldly things, Y cuando tienes esta experiencia ya no vas a tener que hacer solamente cosas del mundo, including government. incluyendo el gobierno. This is where the idea came from, De aquí viene la idea where some people say, donde muchas personas dicen, our church is spiritual, we don't get involved in politics. nuestra iglesia es espiritual y santa, por lo tanto no nos podemos mezclar con la política mundana, Which was different than the 1600s, que era muy diferente a los 1600, where everybody's involved in church donde todos están involucrados con la iglesia and everybody's involved in the city y al government mismo tiempo con el gobierno de la ciudad, because it's the church founding the city. porque es la iglesia fundando la ciudad. But in the 1700s, they say, no, Pero en los 1700 dijeron no, if you're really spiritual, you'll withdraw from government. si en verdad eres espiritual te vas a retirar del gobierno. So it was called in Germany the two kingdom doctrine, Y en Alemania se convirtió en la doctrina de los dos reinos, the kingdom of the government, el reino del gobierno, the kingdom of the church, el reino de la iglesia, and the two don't touch. y los dos no se pueden tocar. So where the Puritans said you can be involved in church
and in government, Y cuando los puritanos dijeron, ustedes se pueden mezclar con la iglesia y tienen que estar involucrados, entre la iglesia y el Estado, the Pietists said you can only be involved in one thing. los pietistas dijeron, ustedes solo se pueden involucrar con una sola cosa. And if you're really spiritual, Y si eres en verdad espiritual, you'll withdraw from government, te vas a retirar del gobierno, which brings up a situation. el cual nos trae a una situación. Because if all the spiritual people withdraw from government, Porque si todas las personas espirituales se retiran del gobierno, who's left to be involved but the less spiritual? ¿quién se va a quedar con el gobierno? Las personas menos espirituales. And because they're less spiritual, they'll yield to their ambitions and become power-hungry tyrants. Y porque son menos espirituales, se van a rendir ante sus ambiciones y se van a convertir en tiranos. And 4 centuries of that teaching in Germany Y 4 siglos de esta enseñanza en Alemania allowed Hitler to put Jews on train cars permitieron le permitieron a Hitler a poner a judíos en trenes, and they're going right past the church crying for help. y los trenes pasaban frente a las iglesias con gritos de ayuda desesperados. And the church's response was, Y la respuesta de la iglesia ante esos gritos, that's the government that's killing the Jews. pero es el gobierno el que mata a los judíos. And we're the church. Y nosotros somos la iglesia. We cannot get involved in government stuff because we're holy. No nos podemos mezclar con las cosas del gobierno porque nosotros somos santos. So let's just sing praise songs to Jesus Así que louder. mientras pasan esos gritos, simplemente vayamos a cantar más fuerte. Can anybody see there's something wrong there? ¿Alguien nota algo erróneo en eso? So the answer is we can do both. Y la respuesta es que podemos hacer las dos cosas. We can have a covenant form of government Podemos tener un gobierno de pacto where we rule ourselves without a king, donde podemos nosotros reinar sin un rey. and we can have a personal experience with Y Jesus. también podemos tener una experiencia personal con Jesús. It is personal. Es algo personal. Jesus cares for every one of us. Jesús tiene cuidado de cada uno de nosotros. But don't we want to leave a nation to our children where they have a chance to have a personal experience with Pero Jesus? ¿acaso no queremos dejarle a nuestros hijos la posibilidad de heredar una nación que pueda tener una experiencia con Jesús? Because if we don't get involved, Porque si nosotros no nos involucramos what they are teaching the children con lo que le están enseñando a nuestros hijos, is that God does not exist. les están enseñando entonces que Dios no existe. Would God want the children to be taught He didn't exist? Entonces una pregunta, ¿acaso Dios quiere que le enseñen a tus hijos a que Él no existe? And if the kids think He exists, He's messed up. Y si los niños creen que sí existe, entonces les enseñan que Él está mal, que Él es un mal Dios, That He's putting men in women's bodies? que está poniendo hombres en los cuerpos de mujeres. What a messed up God. Mira ese Dios que no sabe lo que hace. And if that behavior's not sin, Y si ese comportamiento no es pecado, what behavior? entonces ¿qué es pecado? Well, sex outside of marriage. Bueno, el sexo fuera del matrimonio. Like the little library books they show the children. Como esos libros que le muestran con colores y con dibujitos a nuestros hijos. Try this kind of sex, try that kind of sex. Mira, intenta esta posición, intenta este tipo de sexo. If sex outside of marriage is not a sin, Si el sexo fuera del matrimonio no es un pecado, arguably there are no sins. entonces argumentalmente podemos decir que no existe el pecado. And if there's no sins, you don't need a savior Y si no hay pecados, no necesitas un salvador to save you from your sins. para salvarte de tus pecados. So they're undermining the entire gospel. Así que están bajando o están desapareciendo el evangelio como tal. It was a clever trick of the devil Es un truco astuto del diablo to get Christians who believe the gospel of Christ, let their children be taught the gospel of Antichrist. conseguir que cristianos que creen en el evangelio de Cristo, hacer que sus hijos sean enseñados el evangelio del anticristo. People that think, oh, we're holy, we don't get involved in politics. Y hacerle creer a las personas, oh no, somos santos, no nos podemos involucrar en la política. And we're gonna let ungodly people teach our children there is no God, there is no sin, there is no Savior. Y le vamos a permitir a personas que no son santas explicarles o enseñarles a nuestros hijos que no existe Dios, que no existe un Salvador, que no existe el pecado. So the most important thing is to bring people to Christ. Lo más importante es llevar a la gente a Cristo. The second most important thing is to preserve the freedom to do the most important La thing. segunda cosa más importante es preservar la libertad para poder hacer lo más importante. If you really believe the gospel is the answer, Si en verdad crees que el evangelio es la respuesta,
You're going to be involved wanting the freedom so your kids can hear the Tienes gospel. que involucrarte en ganar esa libertad para que tus hijos puedan escuchar ese evangelio. So is it holy to be silent? Así que es más santo estar en silencio, guardar silencio. So in the Bible, Numbers chapter 30, En la Biblia, en Números capítulo 30, it says if a daughter binds herself with a vow while living in her father's house in her youth, dice: la mujer cuando hiciere voto y se ligare con obligación en casa de su padre, and her father hears her vow and holds his peace, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare ante esto, then all her vows shall stand. todos los votos de ella serán firmes. But if her father overrules her on the day that he hears, Mas si su padre la vedara el día que oyere todos sus votos, o sea, le dijera que no, then none of her vows shall stand. entonces ninguno de sus votos va a permanecer. That's come down to us as vows in a wedding ceremony. Eso es lo que pasa con los votos en una ceremonia matrimonial. And the pastor tells the church, En una boda, el pastor le dice a la iglesia: if you are silent when you hear these wedding vows, you're giving your consent. si tú guardas silencio, entonces estás concediendo esta boda. And so, if the church member's silence gives consent to wedding vows, Si el silencio de los miembros de la iglesia da consentimiento a los votos matrimoniales, it gives consent to other things. también da consentimiento a otras cosas. And if they're killing babies and the church members are silent, those church members are giving their consent to killing babies. Si los bebés están siendo asesinados y los miembros de la iglesia están en silencio, entonces también estás permitiendo que suceda esta matanza. Leviticus 20. Levítico 20. Any Israelite who sacrifices any of his children to Molech to be put to death. Cualquier israelita que sacrifica a cualquiera de sus hijos a Molec ha de ser condenado a muerte. If the members of the community close their eyes when that man sacrifices one of his children to Molech, I myself will set my face against him and his family and cut them off. Si los miembros de la comunidad cierran los ojos cuando ese hombre sacrifica a uno de sus hijos a Molec, yo mismo pondré mi rostro contra él y su familia y los separaré de su pueblo. All you have to do is close your eyes while they kill the kid and you are cut off. Solamente tienes que cerrar tus ojos mientras matan a los niños y entonces tú serás relegado. Apostle Paul talking to the Lord, El apóstol Pablo hablaba con el Señor when the blood of thy martyr Stephen was shed, I also was standing by consenting to his death. cuando la sangre de Esteban fue derramada, entonces estaba yo consintiendo esta muerte. Paul didn't throw a stone, Pablo no arrojó una piedra, but Paul knew he was guilty for the death of Stephen by standing back silent. pero Pablo sabía que era parte de esta muerte por guardar silencio. Proverbs 24, Proverbios 24, rescue those who are unjustly sentenced to death. Don't stand back and let them die. rescatados son aquellos que son sentenciados a muerte injustamente. Rescata a aquellos que están sentenciados a muerte injustamente, no guarda silencio. Don't try to disclaim responsibility by saying you didn't know about it. No trates de quitar responsabilidad diciendo que no sabías acerca de esto. For God who knows all hearts knows yours, and he knows you knew, and he'll repay everyone according to their Porque deeds. Dios que conoce tus corazones, conoce también el tuyo, y Él conoce lo que tú sabes, y Él va a reparar todo de acuerdo a lo que tú hagas. Mordecai tells Esther, Mardoqueo le dice a Esther: there's a mandate from the government to kill the Jews. hay un mandato del gobierno para matar a los judíos. If you're silent, you and your family will be killed, and God will raise up somebody else to deliver Si tú Israel. guardas silencio, entonces Dios va a traer a alguien más y tú vas a ser cómplice de todo lo que está sucediendo. Moses and Aaron are called to the door of the tabernacle. Moisés y Aarón fueron llamados a la puerta del tabernáculo. The Lord told Moses, take the rod, gather the assembly, thou and Aaron, speak to the rock, it shall give forth water. El Señor le dice a Moisés: toma tu vara, trae a todos a la asamblea y tú y Aarón van a hablarle a la roca. Well, they gather the assembly, Entonces todos están en un grupo, en una reunión, and Moses lifts up the rod, y Moisés levanta su vara hits the rod once, hits the rock twice, y le pega a la roca una, le pega a la roca dos veces, water comes out. el agua sale, End of the chapter. y al final del capítulo The Lord spake to Moses, Aaron will not enter the land because both of you rebelled against my command at y the waters of entonces el Meribah. Señor le dice: Aarón no va a entrar a la tierra prometida porque los dos se rebelaron a mi mandato.
Aaron didn't say a word the whole chapter. Y Aarón ni siquiera dijo nada durante todo el capítulo. How come he doesn't get to go in? ¿Por qué es que él no va a entrar? Si fue el que se equivocó fue Moisés. He was at the door of the tabernacle. Porque él estaba a la puerta del tabernáculo. He heard God tell Moses, speak to the rock. Y escuchó a Dios decirle a Moisés, háblale a la roca. When Moses hit the rock the first time, Cuando Moisés le pegó a la roca la primera vez, it probably took Aaron by surprise. probablemente sorprendió a Aarón. When Moses hit the rock the second time, Pero cuando Moisés le pegó por segunda vez, Aaron knew what was coming and he did not protest. Aarón sabía lo que iba a suceder y no protestó. He was silent. Él guardó silencio. Moses's was a sin of commission, Aaron's was a sin of omission. El pecado de Moisés fue de comisión y el pecado de Aarón fue de omisión. Leviticus 5, a person sins because he did not speak up. Levítico 5, versículo 1, una persona peca porque no alza la voz. Even though he was an eyewitness to a case or knew what happened. Aun cuando estuvo delante de como un testigo y no hizo caso de esto. Martin Luther King, Martin Luther King, he who accepts evil without protesting it is really cooperating with it. aquel que acepta la maldad sin protestar, en verdad está cooperando con ella. We all know this verse, Leviticus Y 19:18. todos conocemos Levítico 19:18. Love your neighbor as yourself. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Do you know the verse right before it? ¿Sabes cuál es el versículo anterior? Confront your neighbor directly so you will not be held guilty for their sin. Confronta a tu vecino directamente para que no recaiga sobre ti la culpa de su pecado. So they're loving each other, and they're confronting each other. Y están amándose uno con otro, pero también están confrontando el pecado. It's like a parent, you love your kid and you hug your kid, but every now and then you have to correct your kid. Es como un padre, tú amas a tu hijo, abrazas a tu hijo, pero de vez en cuando tienes que corregir a tu hijo. So in Israel, everybody was loving their neighbor and every now and then confronting their neighbor. Y en Israel cada uno estaba amando a su vecino, amando a su prójimo, pero en algún momento tenías que confrontar a tu prójimo. And so I'm going to skip past some slides. Vamos a pasar alguna de estas slides. So they have a woke tactic, Así que la táctica woke es la siguiente. and it's to guilt trip Christians into being more Christian than Christ. Y es hacer a los cristianos culpables y para que quieran ser más o quieran parecerse más a Cristo. They say, if you're really Christian, you will be silent and give your approval to us teaching a sexual agenda to children that Jesus would never teach. Y entonces lo que hacen es que hacen a Jesús a su manera y entonces les empiezan a decir a los cristianos, si en verdad eres cristiano tienes que amar a todos. Entonces no importa si tu hijo quiere ser trans, si tu hijo quiere ser de otro sexo, tú tienes que amar a tu hijo y por lo tanto tienes que llevarle la corriente a lo que quiera hacer. Would Jesus teach the trans agenda? ¿Acaso Jesús enseñaría la agenda trans? We know what Jesus taught. Sabemos lo que Jesús enseñó. He who made them at the beginning made them male and female. Aquel que los hizo en el principio los hizo hombre y mujer. Yet they're telling you, if you're really Christian, you'll be silent and give your approval to us teaching something to kids that Jesus would Y never nos teach. dicen, si eres cristiano, guarda silencio, porque el silencio significa que amas a tu prójimo, entonces vas a tener que amar a las decisiones de los demás. Here are school counselors who cannot even define woman. Yet they think they can tell if the little boy is supposed to be a little girl. Tus consejeros de la escuela que ni siquiera pueden definir lo que es una mujer, ¿crees que ellos están en las condiciones de decirle a un niño que se supone que es una niña? It makes no sense. No tiene sentido. And Jesus said, if you cause one of these little ones who believes in me to fall into sin, it's better that a millstone be put around your neck and Y you be thrown in the sea. Jesús dice en Marcos capítulo 9 versículo 42 que si tú causas que uno de estos pequeños que confían en mí caigan en pecado, entonces sea mejor que seas arrojado al mar con una roca en tu cuello. So it's going to be a rude awakening Así que vamos a tener que despertar. for all those church members Para aquellos miembros de la iglesia who think they're being spiritual by not being involved in politics. que están diciendo que son santos porque no se mezclan con la política. When they wake up and realize their silence is giving consent to sin. Cuando se den cuenta que su silencio está concediendo el pecado. They're inviting judgment on themselves. Están invitando al juicio sobre ellos mismos.
Now, a scriptural case can be made that God cares about children. Y hay un caso en la escritura que podemos decir que Él se preocupa por los niños. Can we all believe that God loves children? Todos sabemos que Dios ama a los niños So the answer is local, local, local. y la respuesta es local, local, local. More people go to church in an area than vote in a school board race. Más personas van a la iglesia en un área de las que van a una junta escolar. So the answer is we don't agree with every church on everything, but none of us are happy with what they're teaching their kids. Así que la respuesta es, tal vez no todos los iglesias enseñan lo mismo estamos de acuerdo en todo lo que enseñamos, pero sí todos estamos de acuerdo en que lo que les están enseñando a la escuela a nuestros hijos está equivocado. So let's just vote some courageous mom, a mama bear, Entonces vamos a pedirle a una mamá oso que pueda ella tomar parte de la escuela and get behind her. y poder nosotros como iglesia apoyarla en las juntas escolares. Now, as more power concentrates into fewer hands globally, Entre más poder se concentra en pocas manos globalmente, God's counterbalance is to get more people involved locally. la contrabalanza de Dios es que más personas se involucren a nivel local. So, fewer people globally, Menos personas globalmente. God's answer is more people involved locally. La respuesta de Dios es más personas que se involucren localmente. I'm convinced God wants to have an end time revival. Yo estoy convencido que Dios quiere tener un avivamiento de final de los tiempos. But it's not going to be through one or two big name preachers. Pero eso no va a suceder a través de uno o dos grandes predicadores de la palabra. It's going to be the body of Christ being the body of Christ. Va a tener que ser a través del cuerpo de Cristo, siendo el cuerpo de Cristo. Everybody participating. Cada uno participando. An eye, an ear, a foot. Un ojo, un oído, una oreja, un pie. Get involved in church Todos nos involucramos en la iglesia como cuerpo and get involved in the government. y nos involucramos de la misma manera en el gobierno. Now, I'm going to skip past some more slides. Vamos a pasar algunas otras diapositivas. Some people say, I'm not going to do anything. I'm just going to wait for the rapture. Muchas personas dicen, yo no voy a hacer nada, mejor me voy a esperar al rapto. I have a question for you. Tengo una pregunta para ti. Who do you think you're going to meet when you're raptured? ¿A quién crees que te vas a encontrar cuando estés en el rapto? Well, Jesus. A Jesús. Question, does Jesus love the little children? Pregunta, ¿ama Jesús a los niños pequeños? Well, yes, Jesus loves little children. Claro que sí, Jesús los ama. Do you think he might wonder why you didn't do anything to protect the children? ¿Crees que él podría preguntarte por qué no hiciste nada para proteger a los hijos, a los niños que él ama? We're not in China where people don't vote. No estamos en China donde las personas no votan. You're in America Estás en América, where the citizen is the king. donde el ciudadano es el rey. The politicians are your servants. Los políticos son tus sirvientes, You tell them what tus to do. servidores. Tú les tienes que decir qué hacer. Now, in closing, Para cerrar, someday you're going to be dead. algún día te vas a morir. So have a good day, Así que ten un buen día. but you're going to be in heaven Pero vas a estar en el cielo because you believe that Jesus died on the cross to pay for all your sins. porque crees que Jesús murió en la cruz para pagar por todos tus pecados. And when we've been there 10,000 years, Y cuando estemos ahí en 10,000 años, bright shining as the sun, brillando como el sol, with no less days to sing his praise than when we just begun, que cantándole canciones al Señor, imagine you're walking the streets of gold imagínate caminando en las calles de oro and you meet Moses. y entonces conoces a Moisés. And Moses invites you over to his place. Y Moisés te invita a su casa. Jesus said, in my Father's house are many mansions, En la Biblia dice que en la casa de mi padre hay muchas mansiones. many dwelling places. Significa lugares de reposo. I bet Moses will have a pretty nice place. Estoy seguro que Moisés le va a tocar una bonita, ¿no? He might have one of those big fireplaces where the logs don't burn up. Yo creo que hasta va a tener una de esas chimeneas donde parece que nunca se acaba la leña. Remember the burning bush didn't burn up? ¿Se acuerdan cómo la zarza ardiente no se consumía? And so we all go to Moses' place. Entonces vamos a ir todos ahí a la casa de Moisés. In heaven, you'll be able to travel as fast as you think. En el cielo vas a poder andar de un lugar a otro tan rápido como piensas. And I'll probably show up late. Y probablemente yo voy a llegar tarde. My wife will say, where were you?
Y mi esposa va a decir, ¿dónde estabas? And I'll say, I was thinking about something else. Y le voy a decir, estaba pensando en otra cosa. But we all get there, Pero todos vamos a llegar ahí and Moses is sitting right in front of you. y Moisés va a estar sentado frente a ti. And you say, Moses, tell us a story. What was it like? Y probablemente le vas a decir, Moisés, cuéntanos tu historia, ¿cómo fue lo que pasó? I read the book. I saw the movie. Yo ya leí la palabra, yo ya te vi en una película. But here you are in person. Pero aquí estás en persona. So Moses tells the story. Así que Moisés empieza a contar su historia. The government was trying to kill us. El gobierno nos quería matar. The Pharaoh. El faraón. We were unarmed. No teníamos ni siquiera, no teníamos armas. And I held out my staff and I said, God, use me Y entonces tomé mi vara y dije, Señor, úsame to deliver your people. para poder librar a tu pueblo. And the waves came in and swallowed up Pharaoh's chariots. Y el mar y las olas empezaron a tragarse el ejército del faraón. And then we're going to see David. Y después vamos a ver al rey David. Tell us your story. Cuéntanos tu historia. And he'll say, it looked bad. Y nos iba a decir, no, se veía muy mal el panorama. Goliath wanted to kill us. Goliat nos quería matar. All the grown-ups were too scared. Y todos los adultos, los de la batalla estaban con mucho miedo. And he took his little sling and hit him in the head, Y tomé mi onda y le di en la cabeza. and took his sword and chopped his head off. Y agarré su espada y le corté la cabeza. And one by one, Y uno por uno we'll go around Moses' living room, estaremos en la sala de Moisés y todos van a estar and compartiendo we'll sus hear all the historias. saints. Y todos los santos van a contarnos lo que pasó. Queen Esther said, La reina Esther va a estar ahí. whether I die, but I'm going to go in and see the king. Y nos va a decir cómo fue ese momento donde dijo, ya sea que perezca o no, voy a ir a ver al rey. And Gideon and the Apostle Paul. Y Gedeón y el apóstol Pablo. And then everyone in the room is going to look at you Y todos en ese lugar de repente va a llegar un punto donde te van a ver a ti. and say, we haven't heard from you Y yet. te van a decir, oye, tú no has dicho nada. Tell us your story. Cuéntanos cuál es tu historia. What were they saying about God when you were down there on earth? ¿Qué decían de Dios cuando te tocó estar en la tierra? What were they saying about the baby in the mother's womb? ¿Qué decían de los bebés en el vientre de la madre? Or little children, O de los niños. where God in the beginning said he made them male and female. Cuando Dios claramente dice en su palabra que los hizo hombre y mujer. What did you do when the government was against you? ¿Qué hiciste cuando el gobierno estaba en tu contra? And all of heaven is sitting on the edge of their seats, Y todo el cielo va a estar esperando tu respuesta. wanting to hear what you're going to say. Esperando lo que vas a decir. I'd hate for any of us to be up there Y yo odiaría que cualquiera de nosotros esté allá. and Jesus walk in the room Y que Jesús llegue a ese lugar. and a big screen come down Y se baje una pantalla. and he show all these great things happening. Y nos muestre todas las cosas hermosas que han pasado. Revival, people coming to the Lord, El avivamiento, personas llegando a los pies de Cristo. and him saying, this is what I planned for you to do down on earth, but you just didn't have enough courage. Y Él te conteste, mira, eso que ves en esa película era lo que yo planeaba hacer contigo en la tierra. And you Pero can't- no te paraste en tu propósito. And you can't go back to earth and do anything else for Jesus Y ya no puedes regresar a la tierra y hacer otra cosa por Jesús. because you're already in heaven. Porque ya estás en el cielo. Because you believe that Jesus died on the cross to pay for your sins. Porque tú creíste que Jesús murió por ti para pagar tus pecados. But guess what? We're still on this earth. Pero adivina qué, We still seguimos have- en la tierra. We still have breath in our lungs. Tenemos todavía aire en nuestros pulmones. God chose for you to be alive right now. Dios te eligió para que sigas vivo en estos tiempos. Out of all the world's history, De toda la historia He mundial, chose for you to be alive right now. Él permitió que estuvieras vivo ahorita. He knows every globalist, dirty backroom deal. Él sabe todos los diferentes aspectos globalistas que hay en el mundo. And He thinks you've got what it takes. Y Él sabe que tú tienes lo que necesitas. He's given you His Word. Te ha dado su palabra. He's given you His Holy Spirit. Te ha dado su Espíritu Santo. He's given you a great church with great pastors. Te ha dado una gran iglesia con grandes pastores. All of heaven is sitting on the edge of their seats watching you. Todo el cielo está en sus asientos viéndote a ti. Instead of it being, oh Lord, it looks bad, quick, take me out of here. Y en lugar de decir, Señor, se ve muy malo esto, por favor, quítame de esta tierra. No, God chose for you to be alive right now on No, the earth. Él pidió que tú estuvieras vivo en este momento, en esta tierra. It's like a sports game. Es como un juego de deporte, en un juego en un deporte. And Jesus is the coach. Y Jesús es el coach, el entrenador.
and you're on the bench. y estás en la banca. And he comes over and slaps you on the back and says, it's your turn, get in the game. Y viene y te da una palmada en la espalda y te dice, órale, te toca. And you say, coach, it's really tough out there. Y le dices, entrenador, pero está muy difícil el partido. And he says, you're 7 feet tall, they're 4 feet tall, you can do this. Y te dice, tú mides 7 pies, ellos miden 4 pies, lo puedes hacer. Greater is he that's in you than he that's in the Mayor world. es el que está en mí que el que está en el mundo. No weapon formed against you shall Ninguna arma forjada podrá con nosotros. Though 1,000 fall at your side and 10,000 at your right hand, it shall not come nigh thee. Aunque caerán 10,000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda. No coach saves the worst player till the end of the game. Ningún entrenador guarda su peor jugador para el a su mejor jugador para el final del partido. He saves the fastest runner to run the last leg of the relay. Él toma a su corredor más ágil o a su corredor más rápido para tener a la última posición en el relevo. He saves the best batter to last. Él pone a su mejor bateador al final. Bases are loaded, put in Babe Ruth. Las bases están completas, están llenas, tenemos que poner a Baby Ruth. This is your time Este es tu tiempo to do all those great things para hacer todo esto, that you'll be known for forever. para que seas conocido por siempre. God bless you. Que Dios te bendiga.